@ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, muy bienvenidos a esta edición número 323, Capicúa. Hoy hay que festejar, hoy hay pizza con champán, paga el tercer ojo. Ojo, Dios, me estoy equivocando. Esto es la edición número 323 por Ecomedios AM 1220, el tercer ojo, con la producción de Federico Politi, Gerardo Subirán haciendo factible esto, con muy lindos invitados. Rápidamente le doy la palabra a Eduardo porque tenemos poco tiempo hoy.
Bueno, cómo no, buenas tardes. Bueno, una visita de lujo, un personaje realmente que en Buenos Aires está haciendo roncha, como decimos nosotros, el doctor, diplomático, embajador, en este momento cónsul general en Buenos Aires, Fernando García Casas. Fernando, Muy buenas tardes. un gran gusto, un honor, un privilegio tenerte aquí. Y bueno, lo invitamos para conversar diversos temas. Sabemos, bueno, que la diplomacia de alguna manera se refiere a relaciones entre países, el consulado se refiere más al cuidado de los ciudadanos en el exterior y los temas comerciales, por supuesto. Pero bueno, él tiene una gran trayectoria, estuvo de embajador en Brasil, en Estonia, estuvo con cargos diplomáticos en el marco de las instituciones europeas, etcétera, etcétera. Y bueno, y es un amigo de Argentina que viajó muchísimo. Es más, creo que este cargo, no sé si técnicamente es superior o inferior a la embajada en Brasilia, pero creo que fue un cargo voluntariamente elegido por ti. Sí, sí, absolutamente. Es una dimensión diferente de ser embajador de España en Brasil, pero fue la única petición que hice. Y te dijeron que sí. Te piden que te acerques un poquito al micrófono, si es posible. Ahí está, es un micrófono fijo, hay que estar. Bueno, Fernando, hay varios temas que están en la boca de todos, ¿no? Hoy en Buenos Aires, Argentina, en Buenos Aires en particular, la migración, ¿eh? Estas familias que se van a España para radicarse, porque claro, para un porteño, para un argentino, ¿qué lugares son ideales si te tenés que ir, ¿no? Si decís, bueno, me voy a ir, y bueno, no tenés muchas opciones, tenés Uruguay, que está acá cerca, bueno, dentro de todo, y si te vas a primer mundo, y te queda a lo mejor Miami, Juan Carlos Celano, Fernando, te queda a lo mejor Miami y bueno, Italia por ahí, ¿no? Que también hay mucho vínculo con Italia, siempre está el tema del idioma, pero bueno, España parece como ideal y de hecho, contame vos, hay mucha migración hacia España. Sí, bueno, yo creo que lo que estamos, tanto argentinos como españoles y otros países de la comunidad iberoamericana, es que estamos unidos por las migraciones, es decir, es un componente de nuestra historia. En un determinado momento y en determinadas oleadas migratorias, los españoles fueron muy bien acogidos aquí, y yo creo que ahora nos cumple como socios, como amigos, como aliados. También ahora tenemos flujos circulares, ¿no?, de migración de argentinos. Una de las cosas interesantes de este trabajo como cónsul general en Buenos Aires es que pasan buena parte de la sociedad argentina, y eso es muy interesante cuando uno ve pues o deportistas que van para un curso, o jóvenes, o influencers, o personas que a lo mejor desarrollan una aplicación gratuita para discapacidades diferentes. Entonces yo creo que a nosotros también nos cumple, dentro de los márgenes de la ley, tener una mirada generosa, tener una mirada amplia, y a mí me gusta decir ser facilitadores de la convergencia. Bueno, una de las cosas que llaman la atención de tu personalidad es que vos de algún modo transformaste el consulado, lo abriste y entre otras cosas lo pusiste en redes sociales. Contame, ¿cómo es eso? Bueno, yo diría, es un equipo muy cohesionado, son más de 70 personas, realmente yo me lo he encontrado funcionando bien. Es verdad que ahora tenemos más desafíos por la nueva legislación, pero yo creo que es también importante los gestos y los símbolos. Había una bandera española, una bandera europea, yo he puesto una bandera argentina. Y bueno, pues en efecto hemos abierto una cuenta de Twitter que ha sido seguida también por otras instituciones, un poco para divulgar lo que hacemos y para que vean que estamos, dentro de lo que podemos, de nuestras capacidades y con todos nuestros defectos, abiertos a la sociedad. Y me dijeron también que ahora se puede ir al consulado quizás sin turno, no sé si cómo funciona eso. Venga sin turno, pero no lo atendemos. Hay de dos sopas, verán, porque yo creo que cuando pedimos turnos y citas es la mejor manera de atender dignamente al ciudadano o al administrado. Pero luego es verdad que hay también dos ventanillas que son de informes. Es decir, no hay que pedir turnos si uno quiere saber, oiga, ¿cómo hago esto para visados, pasaportes, nacionalidad? Para luego ya el trámite concreto se piden citas, uno crea un nido en Internet y ahí está. Es intentar combinar, ya le digo, lo previsible, que no haya, por ejemplo, ayer recibimos a 810 personas.
Esto es así, suelen ser así los de... Entonces, bueno, pues con ese tráfico ordenado y lo intentamos hacer lo mejor posible. Todo es siempre mejorable. Bueno, extraordinario. Bueno, y yo te preguntaría, ¿qué temas son los que atiende el consulado que se destacan o qué casos tenemos hoy? Bueno, yo diría... Si tuvieras que dar un panorama o algún caso interesante. Pues quizá, por ejemplo, aquí una cosa... Debo decir que la comunidad española, hispano-argentina, nuestro consulado mayor del mundo es el Consulado General en Buenos Aires. Tenemos cerca de 350.000 inscritos. Para que se hagan una idea, en dimensión española equivale a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, y creciendo. Y obviamente con la nueva legislación va a crecer más. Entonces, hay desde muchos actos notariales, fes de vida, expedición de pasaportes, visados de estudio, y luego todas las cuestiones de registro civil. Es decir, cuando se inscribe un niño, cuando se inscribe un nuevo español, pues entonces luego tiene pasaporte, en fin, es un fenómeno creciente. Pero lo que yo creo que esto apunta, y es muy positivo, es a la mayor conexión todavía de la sociedad española y argentina. Y esto se va a ver también porque hablaremos luego de la reforma de la ley de nacionalidad y también la ley del voto. Hemos simplificado el voto de manera que los españoles, los hispano-argentinos que viven aquí, puedan votar en las elecciones en España. O sea, eso hace que el voto del exterior pese más y queramos contar con eso. Entonces, son dos ideas muy buenas, solo que el desafío logístico no es menor. Desarmarlo. Juan Carlos, te damos la bienvenida, Juan Carlos Celano, que llegaste tarde por algún motivo, me imagino, atendible. Y bueno, un minuto con el embajador cónsul. Yo soy descendiente de italianos y soy socio del Círculo Italiano. El lunes pasado vino a visitarnos el embajador de Italia. Estamos teniendo muchísimos problemas para obtener la ciudadanía italiana, pero muchísimos. En el caso de mi hija lleva como varios años tratando de obtener un turno por un sistema electrónico. Entonces lo primero que se le preguntó era qué pasaba con los turnos. Y entonces dijo, bueno, yo con 38 personas no puedo hacer más que otorgar una mínima cantidad de trámites por día, lo cual contrasta con las 70 personas que está comentando el cónsul de España. Fíjense qué mayor apertura tienen los españoles y qué restringida están los italianos, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. Es así. Bueno, yo no podría juzgar, creo, visité al cónsul general italiano cuando llegué aquí y realmente hacen un trabajo también meritorio. Yo lo que veo, por ejemplo, en nuestro caso, el otro día pedí hojas de Excel y tal, nuestra gente cumple y ahora vamos a necesitar más personal también. Es decir, cuando hay que intentar dar calidad y atención al ciudadano, y eso requiere medios humanos y también medios económicos. Bueno, vos también sos, además de diplomático, muchas cosas, ¿no? Por supuesto, abogado, has estudiado muchos temas. Y yo leí por ahí que tenías una tesis sobre, no el ser argentino, el ser español, el ser latinoamericano, sino algo como un ser iberoamericano, ¿no? Contanos. Bueno, aquí estamos en América del Sur, estamos en América Latina, y cuando nos unimos a los países de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, que hablamos español o portugués, pues tenemos el proyecto iberoamericano. Ese proyecto iberoamericano empezó en 1991, la cumbre de Guadalajara, México, y tiene sus repercusiones en seguridad social, en educación, en juventud, en coordinación política, en proyectos de cooperación. Entonces yo creo que hay un modo de entender, con todas nuestras diferencias, hay un modo de entender la vida y muchos valores comunes. Y, por ejemplo, en las industrias culturales, que hoy día son, en ocasiones, entre el 6 y el 15% del Producto Interior Bruto de un país, hay mucho que podemos hacer juntos. Eso se nota, por ejemplo, en las producciones teatrales argentinas, que ahora mismo están en España, las mismas, en la edición conjunta, en los libros que leemos, obviamente en las lenguas que hablamos. Y entonces uno de mis sueños sería seguir contribuyendo. Ahí, por ejemplo, tenemos personas como el uruguayo Enrique Iglesias, que fue el primer secretario general iberoamericano, pero personas ilustres como ha sido Rebeca Greenspan, Jorge Alberto Lozada, mexicano. A mí me gustaría, por ejemplo, el día de mañana tener una especie de, como el Erasmus europeo, un programa de becas que nos abarcara a toda esta región, a toda esta comunidad iberoamericana, porque eso es lo que nos proyecta hacia el futuro, ¿no? En eso he creído durante mucho tiempo.
Bien, ahora, más allá de esta unidad y de esto que tenemos en común entre, digamos, hijos de la patria española y hijos de la patria lusitana, vos que has estado en Brasil, ¿en qué se parecen y en qué son distintos más que nada? A ver, te voy a preguntar a argentinos brasileros para hacerlo quizá más fácil, ¿no? ¿Qué viste vos de los modos, de los temas culturales, de las personalidades, la forma de vivir, de ver el mundo? ¿Podés marcar alguna diferencia? ¿Es todo muy parecido? Bueno, hay muchas similitudes. Finalmente formamos parte de un mundo occidental, aquí de un mundo latinoamericano muy globalizado. Yo diría que, por ejemplo, si uno mira Brasil, yo de 4 años intensísimos, en medio de la pandemia, 146 viajes en avión dentro del país, 58.000 kilómetros de auto, me he encontrado una generosidad, una hospitalidad y una capacidad de trabajo inolvidables, con las que yo no estaba, ha sido viviendo allí, que realmente lo llevo a conocer. Pero yo miro un mapa de Brasil, ¿no? El 5º país más extenso del mundo, el 6º país más poblado del mundo, y uno mira un mapa y uno ve que Brasil tiene fronteras con 10 países. Guyana, Guyana Francesa, Surinam, y vamos con los demás. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. De esos 7 países hablan español. Y entonces, siendo Brasil la mayor potencia económica de la región y una de las mayores del mundo, a mayor interacción, a mayor conocimiento del español, mayor prosperidad económica. Y entonces, digamos, el que las dos lenguas se relacionen, que la cultura de unos y otros se comparta más, creo que es un elemento de cultura, pero también de prosperidad para el futuro, de desarrollo. En base a la integración por la lengua. Claro. Vos sabés que recién hablaba Fernando de la industria cultural, y ayer o antes de ayer o el domingo pasaron de vuelta por televisión El secreto de sus ojos, que es una coproducción y hay más de una entidad española colaborando en la película. La integración cultural es lo que va a favorecer luego los lazos económicos y comerciales. Totalmente. Yo por mi edad, pues obviamente, para mí... Perdón, es el más joven de la mesa, aviso a la gente que está escuchando. Nacha Guevara, Lelutier, Ricardo Darín, pero el otro día me sorprendió, yo no lo sabía, que me dijeron, y causó un verdadero tumulto, porque además es encantador, un influencer y rapper que es Bizarrap. Bizarrap es argentino, autor junto con un español, Quevedo, de las Islas Canarias, de la canción que ha sido la más escuchada del mundo en Spotify y en YouTube hasta hace poco. Esa creatividad cultural, esos son industrias culturales que nos unen y además nos dan prosperidad. Sí, es uno de nuestros vectores de futuro, juntos. Vamos un poco a la persona de Fernando. Carrera diplomática, fuiste abogado, porque me imagino que la carrera empieza también con una carrera como de posgrado, ¿no es cierto? Hay que tener un título previo. Sí. ¿Por qué elegiste diplomacia y cómo fue eso? Pues porque, ¿cómo es la vida? Mi padre era médico, mi abuelo era maestro, pero mi padre me llevó en una ocasión a una ceremonia de presentación de cartas credenciales de embajadores extranjeros en Madrid. En fin, me llamó la atención, es una escenografía bonita, unas carrozas, unos caballos, unas cosas. Y entonces yo luego empecé a pensar, y de hecho antes de ser diplomático fui profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid y luego en la Carlos III. Y empecé, como todos los profesores jóvenes empezábamos, dando clase al nocturno. Es decir, las personas que trabajaban durante el día y que por la noche iban allí. Yo quizá porque era joven y quizá era más rígido, pues les exigía lo mismo que a los de la mañana. Pero ahí aprendí yo también la necesidad de la educación y el sentido de la igualdad social, ¿no? El mérito de aquella gente que de 7 a 10 de la noche iba a la Facultad de Derecho cansado de trabajar, claro. Y viviendo lejos y después de trabajar iban a obtener un título. Ahora, el diplomático en algún sentido se vincula mucho a la negociación, ¿cierto? O sea, sí. Yo siempre digo, la negociación hoy de las empresas, la que enseña Harvard, está tomada de la diplomacia de siempre, ¿no? De esas diplomacias tan calificadas, para hablar de la Vaticana, para hablar de una, por ejemplo, esas diplomacias muy bien trabajadas. Entonces yo digo, la cabeza del diplomático es una cabeza
más ancha que las otras. Me parece que el diplomático quizás no puede tomar partido enseguida por algo y de alguna manera radicalizarse, sino que tiene que estar... ¿Cómo es eso? Uno debería... ¿La profesión te lleva a eso? Porque sos así, elegís la profesión, ¿cómo juega? Quizá uno también se va formando, ¿no? Y yo creo que tiene que abandonar intransigencias, tiene que saber ponerse en el lugar del otro, entender cómo está mirando una determinada situación. Y hoy día lo que yo recuerdo desde que empecé en esto hace ya tiempo es que había muchos menos actores, o sea, había una diplomacia donde tenemos organizaciones internacionales, ONGs, sindicatos, municipios, regiones. Entonces el tablero internacional, el tablero mundial se volvió mucho más prolijo, mucho más numeroso. Con lo cual no es que haga falta menos diplomacia, lo que hace es más diplomacia. Lo que hace falta, y yo digo a nivel interno de los países, y también o sea, dentro de los países y entre los países, hace falta la búsqueda de grandes consensos que permitan avanzar a las sociedades. Fernando, el gran consenso y la diplomacia en tu vida particular con tu cónyuge, ¿cómo lo estás aplicando? Pues con diplomacia. Sí, mi amor. Con diplomacia porque, bueno, durante años también yo he acompañado, su carrera, ya es médico, y ahora está trabajando como voluntaria en la Organización Mundial de la Salud, una de las organizaciones internacionales más antiguas del mundo, OPAS, la Oficina Panamericana de Salud, y eso pues a mí, en lo que ella se vinculara en Brasil a luchar contra el COVID, me honró mucho. Yo hubo un momento en que, estando en España, le dije, mira, yo el 1 de octubre me voy, porque yo he pasado la vida 30 años viajando a América Latina, trabajando con América Latina, y quería venir a vivir aquí. Bueno, entendí, yo creo que está contenta. Muy bien. Hay que ser, la diplomacia es para todos los ámbitos. ¿Y tus hijos qué hacen, Fernando? Bueno, pues estudian o trabajan, no son particularmente buenos estudiantes, pero en fin, están en 3 ciudades distintas en España, en Madrid, en Logroño, en Talavera de la Reina, y bueno, pues ahí andan, ¿no? Ahora todavía, bueno, espero que nos vengan a visitar. Sí, y los porteños, ¿no? Si fueran parecidos a alguien, ¿serían más parecidos a los madrileños, a los catalanes, a los gallegos? Porque acá, digamos, descendemos de todas esas cepas, ¿no? A los andaluces. Claro, a los andaluces. Bueno, o una mezcla de ambos. Quizá yo llevo, bueno, ahora es la primera vez que vivo aquí, pero he venido no menos de 11 veces a este país, y he ido en auto de Buenos Aires a Iguazú, por Entre Ríos, Corrientes y Misiones, Yacyretá, los esteros de Liberal. Aquí, ¿qué veo yo? Veo parecido con Madrid, veo también con Barcelona, porque Barcelona está al lado del mar y aquí tenemos el Río de la Plata, y luego en las colectividades españolas aquí hay de todas, una gran variedad. De hecho, registradas hay en Argentina unas 563 de diversos tamaños. Hay gallegos, asturianos, vascos, catalanes, mallorquines, andaluces, aragoneses. Entonces aquí mis fines de semana son también de ir a las actividades de estas comunidades, que son muy activas, y es bonito porque de algún lado aquí ellos llegaron con los padres, los abuelos, los bisabuelos, y ahora algunos de los chicos están allí. Entonces a mí me pasa ir hace poco la Sociedad Parroquial de Vedra, que está aquí en Almagro, pues era en la fiesta parroquial, y entonces es un pueblo chiquito, y decía mi mujer, si aquí hay más gente que en Vedra, porque aquí éramos alguna multitud en la sala, y entonces conectaron, y había 5 de los hijos de aquí que estaban en aquello en Vedra. Esto es lo que le digo de la migración circular, y lo que nos une quizá con más intensidad que en otras épocas. Se dice en nuestro país que los españoles colonizaron y los italianos industrializaron. ¿Cuál es tu visión, Fernando? Y bueno, vamos a ver, italianos y españoles somos miembros de la Unión Europea y somos países próximos y amigos, y bueno, ahora y un nuevo embajador que hemos nombrado en Italia yo soy padrino de su hijo. Entonces, pero yo diría que lo que sí debo decir, al menos de la comunidad española, es que yo estoy asombrado de conocer las historias de mérito de personas que llegaron muy jóvenes, personas que a lo mejor uno imagina que llegan con 14 o 16 años desarraigados a una realidad nueva, se les mandaba con un tío, se les mandaba con una tía, tal, y que luego han hecho ahora sus 92, 93 años, han prosperado, han contribuido a este país, y claro, y son profundamente argentinos. Ahí hay muchas historias que a mí me
me inspiran humanamente. Pero descendientes de españoles han sido presidentes. Claro, ya. Muchísimos. Y bueno, alguno de Chascomús y también, de moda en una reciente Hablando película. de migraciones, no sé si viste una serie en Netflix que se llama Vientos de Agua. No, honestamente. Bueno, te la recomiendo. Gracias. Vientos de Agua es un español que viene de Asturias. ¿Querés un? Ay, sí, gracias. Viene de Asturias en la Guerra Civil, donde vinieron muchos, incluso vos sabrás mejor que yo que gran parte del acervo cultural de Buenos Aires es de los republicanos cultos que vinieron, ¿no? Buenos Aires en un momento manejó, por ejemplo, el negocio editorial de Iberoamérica, lo manejaba Buenos Aires, porque esta gente que puso sus editoriales escribió. Bueno. Y luego la película sigue y es un argentino que se va de Argentina a España en la crisis 2001, 2002, 2003, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Yo lo que vi ahí, que algo que no sabía, que cuando vinieron los inmigrantes fue muy duro para ellos. Fue muy duro. Uno pensaba, bueno, acá la facilidad fue durísimo. Fue durísimo. Un trabajo forzado, resentimiento, persecución. Fue realmente tremendo. Bueno, contanos alguna anécdota, alguna experiencia de tu larga vida diplomática, algún caso que te sorprendió o quizás el momento cúlmine de tu carrera, si no fuera hoy, ¿no? Si vos dijeras, bueno, fui a un evento en tal lado, le di la mano a la reina de Inglaterra, no sé, algo que vos en tu trayectoria te haya sido significativo, ¿no? O te haya... No sé, por ahí lo tenés registrado, por ahí no. Sí, si querés inventarlo, porque no lo vamos a verificar. No, por Dios, no lo haría. No, pues yo diría, por ejemplo, el haber conocido pues a personas como Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Fidel Castro, personas con las que, digamos, pues obviamente en reuniones de trabajo o en un momento en que España tenía la presidencia de la Unión Europea, formar parte del G8 en Kananaskis, Canadá, o sea, cosas que tienen, bueno, pues mucho interés, como por las personalidades que uno conoce, por los temas que trata, por la dificultad de la negociación, pero se aprende mucho, ¿no? Y quizá... bueno, bonito, al inicio de mi carrera me enviaron a preparar la apertura de la embajada en Israel, antes de que luego ya llegó un embajador y fue una época difícil, pero muy fuiste adelantado, digamos. Sí, más o menos. Y luego, pues en una época he sido secretario de Estado, viceministro para el cargo de América Latina y Caribe y de la cooperación española al desarrollo. Entonces ahí, pues por ejemplo, acompañé a la reina doña Leticia a algunos viajes de cooperación a Senegal, a Haití, a República Dominicana, y entonces, bueno, también ese esfuerzo de la cooperación al desarrollo, que es un ejemplo de solidaridad entre países, también fue una etapa bonita de la vida. Me hubiera gustado tener más recursos, pero con los que hubo lo intentamos hacer bien. ¿Y personajes de estos que me nombraste que realmente te hayan impactado como persona, ¿no? En el mano a mano, la persona. Hay gente, viste, que irradia como una energía, otros no te dicen nada, ¿no? Vos decís, ¿cómo este tipo? ¿Hay alguno que vos digas, bueno, que yo no sé, para decirte Fidel, me nombraste Fidel, a lo mejor Fidel era un tipo carismático, no sé. Lo era. Yo recuerdo, estuvimos 14 personas con él con motivo de la Cumbre Iberoamericana de La Habana, en una noche de 9:30 de la noche a 4 de la mañana, eran conocidas estas... y bueno, pues fue una persona interesante. Y luego como mentor, digamos, intelectual, para mí el uruguayo Enrique Iglesias, que presidió el Banco Interamericano de Desarrollo y fue canciller de Uruguay, le he visto recientemente aquí en Buenos Aires, hace 15 días que vino, es para mí un referente del pensamiento sobre esta región. Bueno, vamos a... En tu estadía en Brasil tuviste trato, ¿quién era el presidente? ¿Fernando Carlos? Bolsonaro. Bolsonaro, recién. Visité al presidente, yo presenté credenciales al presidente Temer, a quien ya conocía por un viaje del año 17, y luego también visité a Fernando Enrique Cardoso, me entrevisté con el ahora presidente electo Lula. En fin, he tenido también el privilegio de conectar con estos que son líderes del fútbol, son realmente personas muy inspiradoras y uno aprende mucho. Sí, ha sido un tiempo. ¿Y vos llevas algún diario personal, alguna anotación? Sí, unas agendas de lo que hago cada día. No es un diario, pero para ayudarme a recordar cosas, ¿no? Bien.
Bueno, y nosotros acá, como este es el tercer ojo, preguntamos cosas incómodas. Ya entramos un poco en confianza, Fernando. Entonces, a veces preguntamos el lado B. O sea, ¿qué es aquello de una persona que no es lo que todo el público conoce? Todo el público conoce tu trayectoria diplomática, en la cooperación internacional. Pero bueno, hay cosas que por ahí no conocen de vos. Por ejemplo, hay gente que es fanática de fútbol, va y se agarra trompadas en la cancha, otros tienen algún hobby, otros hacen una ayuda por otro lado. Bueno, ¿tenés algún lado B que nos quieras contar? Yo diría lado B, uno, pero primero intentar luchar contra sus propios demonios, intentar ser un ser humano decente cada día, ¿no? Esa es una lucha interna. Y luego, pues por ejemplo, me gusta mucho la lectura, el teatro, caminar aquí. Esto es un festín cultural. Buenos Aires ahora mismo está en un momento, entonces intento aprovechar eso cuanto puedo, sin desatender. Y luego pues me gustan modestamente pues iniciativas, colaborar en iniciativas solidarias, ¿no? Desde una cosa tan simple y tan mínima como el recoger tapitas para un hospital, tapitas de gaseosas o colaborar en proyectos, en fin, eso sí, siempre intento pues o incorporarme a las cosas o conocer a personas que estén desarrollando buenos proyectos ahí. Fernando, ¿tuviste oportunidad de ver Argentina en 1985? Sí, emocionante. La vi y bueno, la vi en un cine, porque yo vengo de la cultura de sala de cine y además tenía interés en ver la reacción y el público y tal. Y luego hay un dato personal que es que de los jóvenes que ayudan a Ocampo y Estrasera, uno de ellos en la realidad hemos trabajado juntos y somos amigos, Juan Alejandro Kawabata. Y entonces le llamé, él trabaja ahora en Madrid, tiene 3 hijos allí, le llamé y le dije, ahora Alejandro entiendo el mérito de lo que hiciste y que quizá con más intensidad y profundidad que otras. Me gustó mucho y me parece una elección importante, ¿no? para España sancionó una ley de memoria democrática que vendría a ser también un mecanismo de reparación. Sí. Parece que esto se da ya está aprobada la ley de nietos, que se llama aquí afectuosamente. Y bueno, esto ya está aprobada, ya está en instrucción, ya estamos. Entonces va a permitir en una serie de casos, por ejemplo, muy detallados, pero muy amplios, por ejemplo, los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad española por casarse con un extranjero antes de la Constitución del 78, o los hijos que tuvieran padre, madre, abuelo o abuela, por eso ley de nietos, y que hubieran sufrido exilio, pues ahora pueden optar a la nacionalidad española. Nosotros hemos empezado ya el mismo día que se publicó la ley, no teníamos todavía la instrucción, pero ya la tenemos, abrimos citas, publicamos 14.000 citas que se llenaron en 36 horas. Entonces, ¿Cómo? No entiendo cómo. Citas de registro civil, es decir, para personas que consideren que entran en los supuestos de esa ley y que quieran optar y adquirir la nacionalidad española. Hay que procesar 14.000. No, y por darles una idea de la que se nos viene, que es muy positivo, pero en 2007 hubo la Ley de Memoria Histórica, esta se llama Ley de Memoria Democrática, la nueva. La Ley de Memoria Histórica, este consulado en Buenos Aires dio 148.000 citas e inscribió 65.000 nacionalidades. Esa es la dimensión del desafío. Entonces, bueno, pues de momento lo que estamos es reordenando los recursos, la cosa va bien, y esperamos contar con mayores recursos. Yo lo que sí quiero garantizar es que todas las personas serán atendidas, entrarán en los plazos que establece la ley y con una mirada amplia y generosa sobre los preceptos de la ley. Yo creo que es, de nuevo, una ley necesaria, una ley justa y que además nos une más. Fernando, nos queda poco tiempo porque sé que tenés un compromiso importante y así quedamos. 2 cositas. Primero, ¿qué proyecto tenés? ¿Tu proyecto actual? ¿Un proyecto a mediano plazo? Mi proyecto... Ahora estás en desembarco, ¿no? Estás en desembarco y mover todo el avispero. Llegué el 5 de agosto, viernes, en un vuelo de aerolíneas y a las 11 de la mañana dejé de ser embajador de España en Brasil y a las 2:30 era cónsul general en Buenos Aires, llegando a Aeroparque. Mi proyecto es ahora intentar dar un buen servicio. Digo siempre que la palabra funcionario no me dice mucho, pero la palabra inglesa civil servant
Servidor civil sí me dice. Entonces, estar a la altura de las responsabilidades, dar un buen servicio a la comunidad y ser un factor, ya digo, modestamente facilitador de la convergencia. A medio plazo, en algún momento me gustaría volver a donde empecé, volver a dar clase, volver a enseñar lo que aprendí a lo largo de la vida y lo que aprendí en esta, que es una hermosa profesión. ¿Y cuánto tiempo vas a estar en Buenos Aires, en teoría? En principio, 4 años. 4 años porteño. Sí, si Dios ya vas a aprender a hacer asado y tomar mate. Vamos a ver cuánto te contaminás y cuánto te podés preservar. Fernando, yo tengo una nieta de 1 año y unos pocos meses que tiene ya la ciudadanía española y se llama Letizia, con Z, pues en honor a la reina. Pues será un honor y bueno, es bienvenida que la conozcamos en... ¿Dónde naciste, Fernando? En Madrid. ¿Y dónde es tu lugar más que te gusta para residir? En España. Pues tenemos una casa en Logroño, en la capital del vino de La Rioja, ¿no? Y bueno, me gusta Madrid, me gusta Asturias, me gusta el Cantábrico al lado del mar. ¿No es muy frío el Cantábrico para meter los dedos? No, porque además con esto... Me gusta mirarlo. Bueno, mira. Por ahí, ¿no? Y luego pues también por el origen andaluz de toda mi familia materna, pues Andalucía en invierno, en la primavera, eso también me gusta, ¿no? Pero en fin, yo estoy muy feliz ahora aquí, muy feliz. Bueno, creo que se me nota. Qué bueno. Bueno, para terminar, la última pregunta y te dejamos libre, que tenés una importante cita. ¿Qué recomendarías en tu experiencia, en tu edad, a un joven o a una joven que le interesase la carrera diplomática? ¿A qué debería enfrentarse? ¿Qué tendría que desarrollar? ¿Qué tendría que hacer o no hacer? Bueno, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó, lo que te llevó a hacer tu carrera, a seguir? Yo diría que, en primer lugar, esa virtud griega del entusiasmo, ¿no? Que en cualquier profesión que hagamos, cualquier actividad, seamos entusiastas de lo que hacemos. Y luego diría que a esta avanzada etapa en mi vida profesional yo casi pagaría por hacer lo que hago. Es decir, quien sienta la vocación de contribuir modestísimamente, pero al entendimiento entre la sociedad internacional, al entendimiento de su propio país, a construir algo, un diplomático es una especie de arquitecto también de ideas, una cierta estructura de la sociedad internacional. Entonces, que se interesen a que profundice en lo que quiera hacer, que estudie idiomas, que busque, obviamente hay ayudas, hay becas, hay lugares donde estudiar, pero que si esa es su carrera, que no lo deje, que no renuncie. ¿Lo ves como una vocación de servicio profundamente, 100%? Profundamente. ¿Va uno a hacerse rico? No, tampoco hace falta. Va a tener un vivir decente, va a tener muchas experiencias, puede sentir el desarraigo en ocasiones, puede sentir situaciones de peligro, que también las hay, pero globalmente yo volvería a iniciar el camino. Decime, y viajando tanto por el mundo como lo has hecho tú y lo haces, ¿ves que somos cada vez más diferentes o cada vez más parecidos? Yo diría que cada vez, al menos cada vez nos vamos conociendo más, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas que cuando yo empecé de joven la sociedad era menos abierta, no había tanto acceso a las redes sociales, a la organización, entonces creo que somos más conscientes de ser un solo mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora lo que veo como español y como europeo y como profundamente iberoamericano, ahora hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Miren, esta región del mundo, en la pandemia, con el 8% de la población mundial, puso el 34% de los fallecidos. Eso no puede ser, es decir, podemos cooperar mucho en sanidad, en educación y el cambio climático. Y estoy convencido desde hace 8 años que América Latina es una región con un futuro esencial para... Bueno, todos los países de América Latina fueron miembros fundadores de Naciones Unidas. América Latina es una región por sus capacidades humanas, por su dotación en recursos naturales y por ser una región profundamente vinculada a la democracia y a los derechos humanos, tiene mucho futuro por hacer. Bueno, me gustaría seguir siendo una modesta parte de eso. Tengo una pregunta doméstica. ¿Te haces la valija o te la hacen? Me la hago yo mal, pero en fin, como se puede. No hay cosa peor para la valija que borrar las camisas de vestir. Terrible, te llegan como un acordeón a veces. Bueno. Fernando, 1.000.000 de gracias. Gracias, muy amable. Casa, todo lo que vos quieras difundir del consulado, estamos para ayudarte, te felicitamos. Te vamos para despedir y pasamos a un breve
intervalo, pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, en tu honor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Por lo visto ellos no tienen guión. ¿Qué tal? Volvimos. Muchas gracias. La segunda parte, pocos minutos nos quedan en el aire. Tenemos el audio de Dique que siempre nos enseña, no lo tenemos todavía. Bueno, pasan los mejores programas. Está viniendo, estás del tomate, me parece. Estás del tomate, Oscar, creo que estás se del trata. tomate y vamos a averiguar qué es esto de estar del tomate, ¿eh? Bueno, mientras tanto, la Universidad de San Pacho nos va a presentar algo extraordinario. Tampoco puede ser la Ya Universidad estás de San... del tomate, vamos con el tomate. Vamos, Dicky. Estar del tomate. Dice en el libro del infinito al bife de Esteban Feune de Colombi sobre la vida del excéntrico artista conceptual Federico Manuel Peralta Ramos, que Estar del tomate surgió en Barbudos, un café de culto en la Galería del Este en Buenos Aires. Mario Salcedo, fundador y espíritu del lugar,
afirma que Federico Peralta Ramos decía que el tomate era lo mejor de la tierra y comía muchos. En el almuerzo, Salcedo se lo cortaba al medio y lo condimentaba con ajo. Si se quedaba con hambre, le agregaba 6 huevos duros u otro tomate. Y ahí quedó la expresión "el gordo está del tomate". A Peralta Ramos le gustó la definición, por eso Bobby Flores, el conductor de radio que compartió momentos con él, decía que el tomate alimentaba su psiquis. En el habla cotidiana la expresión significa estar loco, aunque se utiliza para hablar de una persona que no parece actuar con cordura, como Federico Peralta Ramos, y no necesariamente para hacer alusión a una auténtica enfermedad mental. Parece un dicho español, porque allí se usa mucho, pero esta interpretación es argentina. Distinto puede ser agarrar para el lado de los tomates. La planta es un vegetal muy problemático para los horticultores. Suele contaminarse con todo tipo de hongos y parásitos que, si no son tratados a tiempo, matan a los tomatales y al resto de las plantas sembradas cerca, razón suficiente para que se mantenga alejada del resto. Es por esto que decir "se fue para el lado de los tomates" significa algo así como se fue muy lejos del significado real o del tema que se está tratando en la conversación. Bueno, Dicky, muchísimas gracias con estas informaciones de siempre. Nos abrís la cabeza de tantas expresiones que usamos y no sabemos el origen. Bueno, y queríamos también hacer una mención de la presentación de un libro de nuestra amiga literaria, escritora, profesora Elsa Drukarov, a quien le mandamos muchos saludos. El libro se llama El infierno prometido, es el último libro de ella. Participan en este acto de presentación, que es el lunes 7 de noviembre, 18:30 horas, en el María Franco Bar. El María Franco Bar está en la avenida Caseros 3699. Esto tiene entrada libre y gratuita y se presenta el libro El infierno prometido de Elsa Drukarov. Elsa, te estaremos espiritualmente acompañando y apoyando esta nueva iniciativa. Bueno, ahora sí, la hora de San Pacho. La hora de San Pacho, presente la música de la Universidad de San Pacho. Cambió la música. Cambió la música. Bien, parece Piazzolla o algo así. ¿A qué se debe este cambio de música? ¿A una cuestión se está renovando, la universidad se está renovando. Creo que hay elecciones. Pero tendría que haber sido una música electrónica si se hubiera renovado. Elecciones, me parece. Tenía ganas de escuchar. Uy, qué lindo. Parece. Algo distinto. Sí, aparte como el tema es de bar, no está el filósofo del bar, anda dando vuelta por el Reino Unido. Bueno, por Lisboa está. Está por Lisboa, bueno. Está tomando la guindiña. Aquellos que nos gusta escuchar la radio, tenemos un filósofo también en la radio, que es Alejandro Dolina, realmente, que muy buenos programas de radio. Y él, hablando sobre amores, tiene dos máximas. El amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo. Amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. Interesante, para pensar. Y es un pequeño comentario de la denominada independencia afectiva. Tiene mala crítica, mala prensa. Felices los amados y los amantes, y los que pueden prescindir del amor. Esta frase, que es de Borges, establece 3 categorías del estado de felicidad, pero nos vamos a detener en la última justamente, aquellos que pueden prescindir del amor, que también pueden ser felices. Vivir sin amor pareciera estar asociado a una vida tortuosa, como el castigo de Sísifo. Subía y bajaba con esa piedra que siempre se le caía. Vivir entregado a la tortuosa ansiedad de la soledad y a la presión social por la pareja. Pero una cosa es vivir sin un amor y otra es vivir sin amor. El que vive sin un amor opta por estar solo.
logra su independencia afectiva, que no le resulta una mochila, y tampoco anda por la vida en un estado de corazón partido, como si el operador me escuchara y pusiéramos el tema de Alejandro Sanz conmemorando esta frase. No sé si podemos comentarlo o todavía no. Sí, podemos comentar. Porque me inspiró, estuve... No, pero yo sigo. Ah, bueno, perdón. No me corte, por favor. No, discúlpeme. Yo colocaba el tema de Alejandro Sanz a la sazón. Estoy armando una antiponencia. Bueno, usted siempre arma antiponencia. Porque después esto viene también a colación, si es que este señor no me interrumpe. ¿Usted conoce el dilema del erizo? Es un tema vincular. Por ejemplo, había una noche que hacía mucho frío y había 2 erizos, ¿ok? El erizo lo estamos dibujando, un globito así con... y acá estaba el otro erizo. El erizo tiene el problema que hacía mucho frío, pero si se acercan mucho, ¿qué pasa? Se lastiman. Pero si se alejaban mucho los erizos, se enfriaban, se podían morir de frío. Entonces la clave de esto, que es la distancia tal que nadie se lastime. Por eso, esto de la independencia afectiva no implica estar en la otra punta de la mesa tortuosamente solo. Hay gente que puede sobrellevarlo así, y te diría más que hoy las nuevas parejas se caracterizan por la teoría del erizo, el dilema del erizo. No están todas juntitas, conviviendo, mismo techo, misma cama, misma ciudad. Ni tampoco están una en Francia y la otra está en Nueva York. Las nuevas parejas son no convivientes, aplicando la teoría del erizo. O conviven algunos días nada más, o un fin de semana. Bueno, lo dejo porque usted siempre me quiere fastidiar con algo. No, digamos, voy a apoyar la ponencia en cuanto a la distancia óptima dirían nuestros primos brasileños. La distancia óptima en la pareja. ¿De los erizos? De todos. Muy cerca te quemás, muy lejos te enfriás. Estoy de acuerdo. El problema a veces pasa que lo que es distancia óptima para uno no es distancia óptima para el otro. Ahí llamamos a Fernando el diplomático. Entonces uno quiere estar más cerca y el otro quiere estar más lejos, ¿no? Bueno, este es el problema del síndrome de la manta en la cama. Exacto. Yo inventé la cama con cierre relámpago. Ahora, a ver, explica un poquito eso, cómo es. ¿Cómo? Este síndrome que estás diciendo. No, bueno, ahí está el otro tema, la frazada. Yo inventé la frazada con cierre relámpago. Ah, ¿sí? Claro, usted la va corriendo, la frazada, la va abriendo, entonces usted puede desplazar su pedazo hacia los pies. Como una bolsa de dormir sería. Claro, una bolsa de dormir. Sí que has descubierto algo similar a la bolsa de dormir. Un invento es la nueva aplicación de medios conocidos. Nadie inventa de la nada. Entonces yo a la frazada le pongo un cierre de relámpago y cada una puede partir a su pedazo. Me parece brillante. Si claro, lo patentamos juntos. Claro que bueno, yo quiero seguir con mi antiponencia, si se puede, y voy a parafrasear a Walt Whitman. Walt Whitman sabemos que fue un autor vitalista, un gran poeta. Usted lo sabe nada más, Javier. El descubrimiento vivió cerca de Nueva York. Su famosa Hojas de hierba, el canto a mí mismo, y él en el canto a mí mismo, esa máxima cumbre poética, él dice: el que camina una cuadra sin amor, camina amortajado a su propio funeral. Quiere decir que vivir la vida sin amor no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, que veríamos mucha gente vestido de mortaja por la calle. Y sí, si los miramos, sí. Entonces vivir sin amor es inadmisible. Pero no acá hablamos de vivir sin amor, acá hablamos de vivir sin un amor. El hombre puede realizarse en otras esferas. La soledad no tiene que ser una mochila. Vivir sin amor
es insoportable. Aproveche pero vos que... me digas amor a la pareja, a los hijos, a la familia, a los amigos, no sé. Vivir sin amor es insoportable y así es mi antiponencia. Bueno, vamos a ir saludando, Fabián, ¿le parece? Antes que nos echen. Me gustó la visita de hoy, la verdad que es muy interesante Fernando García Casas y le vi una gran vocación de servir, de ayudar, de unir, de cooperar, la cooperación de los pueblos, un gran optimismo. Realmente son esas visitas que reconcilian con uno mismo. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Juan Carlos Celano, tu despedida. Buenas noches. Hasta el miércoles que viene y un saludo desde aquí para Augusto Weigel Muñoz. Muy bien. Oscar Cesaretti. Bueno, brillante la intervención de la Universidad de Zapacho como de costumbre. Les agradezco haberme oído y aplaudido. Bueno, yo me despido diciéndoles vivamos con amor, señores. Muchas gracias. Y nos vamos con el tema que se llama... María Marta Serra Lima. Bien. La tercera es la vencida. Gracias, señor operador. Una